la radio de San Francisco Ecatepec. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que tú nos veas. Este es tu programa, No Chan Mochan, y de nuevo aquí con nuestro gran amigazo Víctor Arellano, platicándonos nuevamente de los partidos políticos, ¿verdad, mi Vic? Así es, Toño Jiménez. Hoy vamos a platicar de otro partido. Hace 8 días platicamos del PRI, hoy vamos a hablar del PAN. Un partido que tiene muchas similitudes con el PRI. Recordarán que habíamos señalado 3 grandes etapas del PRI y hoy vamos a señalar 3 grandes etapas del PAN. Del PAN también. Su fundación, las características de su creación del PAN, posteriormente la formación del PRIAN en 1988, el PRIAN, que fue una idea de Carlos Salinas de Gortari para legitimar su presidencia fraudulenta. Hay que recordar que le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas bajo las siglas del PRD, entonces tuvo que recurrir a la derecha para legitimar su sexenio. Y una tercera etapa cuando llegan a la presidencia de la República con Vicente Fox e inmediatamente después con Felipe Calderón. Pues bien, el PAN tiene unas particularidades muy especiales. Es un partido que nace en el Bajío, en el centro de la República Mexicana, en la zona que comparten Michoacán, Guanajuato y Jalisco, el Bajío. Esta zona donde creció un movimiento muy relacionado con la iglesia, el sinarquismo que fue un producto de la Guerra Cristera. Hay que recordar que la Guerra Cristera fue producto de algunas leyes que intentaba implementar los presidentes de la República emanados del PRI, donde querían hacer una separación aún mayor a la que hizo Benito Juárez con las leyes de reforma. Las leyes de reforma tuvieron como principal misión separar a la iglesia del Estado. Pero gobiernos después de la Revolución Mexicana quisieron hacer todavía más amplia esa separación, pero además reglamentar, cosa que sigue vigente, las propiedades del clero. Hay que recordar que a pesar de las leyes de reforma, el clero, la Iglesia Católica, seguía teniendo propiedades a través de prestanombres en el país, en México, cosa que sigue siendo a la fecha, ¿sí? Pero algunos presidentes revolucionarios, es decir, entre 1920 y 1939, intentaron hacer todavía más regulada las posesiones del clero, y entonces el clero dijo, óigame no. Y personajes del Bajío, de esta zona de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, ligados al sinarquismo, producto de la Guerra Cristera, decidieron en 1939 hacer un partido que tuviera como base doctrinal la doctrina social de la Iglesia, el humanismo cristiano, la democracia cristiana. Hasta ahí, en el PAN todo iba bien. Se intentaba, pues, de ser una oposición real, clara, efectiva del Partido Revolucionario Institucional, que en su creación el PRI se ubicó en el centro derecha, aunque alguna vez llegó a decir un gran ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles, que el PRI era izquierda centro, cosa que nunca fue en los hechos. Entonces el PAN dijo, no, nosotros vamos a hacer la derecha, pero una derecha cristiana, humanista, vamos a luchar por el bien de todos.
y vamos a tener una base católica, una base conservadora, una base que luche por el bien común a través de la doctrina social de la Iglesia. Así fue fundado el Partido Acción Nacional. A ver si entiendo. El PRI fue hecho en su primera parte por revolucionarios, ¿no? Exactamente. Generales. Sí. El PAN, digamos, viene siendo como fifís, digamos así, ¿no? Sí. Digo, Sí. por el clero, por supongo que gente de cierta posición económica, hacendados, empresarios, industriales, comerciantes. O sea, gente de poder. Sí. Sí. Excelente. Continúa. Muy bien. Entonces, en 1939, un grupo de personas del Bajío, de esta zona de nuestro país, deciden crear este partido. La cabeza de este partido es Manuel Gómez Morín. Él es el que encabeza un grupo de personajes que deciden formar este partido para hacer una oposición al PRI, para proponer un gobierno conservador de derecha y, en la medida de lo posible, volver a unir, a pesar de que México era un estado laico, a la Iglesia con el gobierno. Es decir, recuperar esas canonjías que tenía el clero. El clero, es decir, los sacerdotes. En 1939 el PAN es fundado por Manuel Gómez Morín, junto con Efraín González Luna, Aquiles Elorduy, Luis Calderón Vega, papá de Felipe Calderón, del Sagrado Corazón de Jesús, Miguel Estrada Iturbide, Manuel Herrera y Lazo, Francisco Fernández Cueto, Juan José Páramo Castro, Alejandro Ruiz Villalós, Rafael Preciado Hernández, Juan Gutiérrez Lascurain y Manuel R. Samperio. Ellos son los principales fundadores, pero el teórico, el ideólogo, era Manuel Gómez Morín. Él dijo: vamos a formar un partido, vamos a luchar por el poder, pero vamos a pensar en el bien común, un poco como el PRI, justicia social, los ideales de la revolución. Y conforme pasaron los años, el PAN empezó a alejarse de la doctrina social de la Iglesia, del humanismo cristiano, de la democracia cristiana y de la búsqueda del bien común. ¿Por qué? Pues por el poder. El poder. Billetes. El billete. Ahora bien, esta es una primera etapa del PAN, un PAN que no ganaba, pero ni a las canicas. Participaba en las elecciones, pero la aplanadora del PRI lo apabullaba y le ganaba estrictamente todas las elecciones a lo largo y ancho del territorio nacional. No ganaban ni una inspectoría ni una presidencia auxiliar municipal. Hasta que llega 1988, el candidato del PAN era Maquío, Manuel Cloutier. El candidato del PRI fue Carlos Salinas de Gortari y el candidato del PRD fue Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a repetir un poco lo que dijimos hace 8 días, pero para darle contexto al PAN. La noche del conteo de la jornada electoral, Cuauhtémoc Cárdenas iba arriba de Carlos Salinas de Gortari y más arriba de Manuel Cloutier, alias Maquío, que era el candidato del PAN. Entonces, Carlos Salinas de Gortari, en reunión con Manuel Bartlett, ¿qué hacemos? Pues desconectan las máquinas y decimos: se cayó el sistema. Y al otro día en la mañana, casualmente, no sean mal pensados, casualmente repuntó Carlos Salinas de Gortari y ya iba arriba en las elecciones que finalmente ganó, entre comillas, porque todos sabemos, no lo digo yo ni tú, todos sabemos que hubo un fraude electoral. Pero este fraude electoral produjo una falta de legitimización de Carlos Salinas. Su gobierno no iba a transcurrir sobre rieles, no iba a ser terso, no iba a ser aterciopelado, porque estaba a la sombra
del fraude electoral sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, muy hábil, no podemos negar que es maquiavélico, es diabólico Carlos Salinas de Gortari, pero políticamente muy hábil. Se reúne con Luis H. Álvarez, con Madero, no recuerdo su nombre, y con Diego Fernández de Ceballos, que entonces eran las cabezas visibles del PAN, y les dice: tenemos que parar a la izquierda. Si no elaboramos una estrategia, Cuauhtémoc Cárdenas va a hacer un movimiento, el PRD, que va a exigir el conteo de votos, y nos van a ganar, y no queremos un gobierno de izquierda. Entonces el PAN accedió, y así nació el PRIAN. Pero le dice el PAN a Carlos Salinas de Gortari: ¿pero tú qué nos vas a dar? Ya así nacieron las famosísimas concertaciones. Las concertaciones fue el pago de las facturas que Carlos Salinas de Gortari hizo al Partido Acción Nacional, al PAN. La primera concertación fue en Guanajuato. Ganó Ramón Aguirre las elecciones, quizá al estilo priista, mediante un fraude, y hubo impugnación de parte del PAN. Y dijo Salinas: está bien, ustedes son mis cuates, no nos vamos a pelear. Luis Medina Plasencia, que sea el gobernador. Primera concertación. ¿Sí? Nunca antes el Partido de Acción Nacional había ganado absolutamente nada. Hasta ese día. Hasta esas elecciones. Y ni siquiera claramente ganaron las elecciones. Había ganado Ramón Aguirre Velázquez, que había sido regente de la Ciudad de México. Todavía no había gobernador de la Ciudad de México. Era regente del Distrito Federal. Entonces le dice Salinas a Ramón Aguirre: creo que no ganaste, no te enojes, haz negocios, ten una corta. Y ganó, ¿qué crees? Ganó el PAN, Luis Medina Plasencia. Primera concertación. Posteriormente, algunos años después, por primera vez en la historia de México, del México contemporáneo, Ernesto Rufo Appel gana en 1989, un año después, la primera gubernatura para el PAN, Baja California. El primer gobernador del PAN en la historia contemporánea de México, Ernesto Rufo Appel, Baja California. Muy bien, un día Salinas se reúne con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, con Luis H. Álvarez y con Madero, que por cierto me parece que es nieto o era nieto, no sé si viva, de Madero, el padre de la Revolución Mexicana, y les dice: el PRD está movilizando a la gente y la gente quiere conteo de votos. ¿Qué hacemos? Y dice Diego Fernández de Ceballos: hay que quemar los paquetes electorales. ¿Verdad que sí? Le dice Salinas: sí. Ustedes y nosotros tenemos mayoría en el Congreso y vamos a votar porque se quemen los paquetes electorales. ¿Y cuál conteo? Pues ya no hay nada. Desaparecieron evidencias. Desaparecieron evidencias, se pusieron de acuerdo el PRI y el PAN. El PRIAN, que entonces nace con Carlos Salinas de Gortari, queman los paquetes electorales y le vuelven a preguntar a Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD: demuéstrame que tú ganaste las elecciones. Pues, ¿cómo? Y ahí empieza la función del PRIAN. El PRIAN crece, el PAN se olvida de sus doctrinas básicas, de los documentos que le dieron lugar, y empieza a crecer, pero además empieza a desviarse de la doctrina social de la Iglesia y empieza a transitar por los caminos del neoliberalismo. ¿Sí? A tal punto que, como dijera la canción, el PRI le dijo al PAN: tú y yo somos uno mismo.
Efectivamente. Sí. No, Entonces, no cabe duda. empieza a ganar gubernaturas el PAN y empieza a haber fraudes y corrupción en los gobiernos emanados del PAN. Entonces aparece un gran ideólogo yucateco del PAN que les dice: señores, tenemos que regresar a nuestros documentos básicos, a buscar el bien común, la doctrina social de la Iglesia, la democracia cristiana. Y un señor llamado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón le dice: creo que tú estás viviendo en otra época y ahora lo que necesitamos es la presidencia de la República, necesitamos el poder para llevar nuestro proyecto a consolidación. Y le dice: es lo que estoy diciendo, que nuestro proyecto, el proyecto del PAN, lo llevemos a consolidación, pero tenemos que alejarnos del PRI y del neoliberalismo. Y Felipe Calderón le dice: no, manita, estás equivocado. Entonces este gran ideólogo del PAN, Carlos Castillo Peraza, es hecho a un lado, es conducido al ostracismo, al poco tiempo muere muy triste, muy dolido, porque el PAN se vuelve todo aquello que combatía, ¿sí? Un partido corrupto, un partido donde hay gobierno de panistas, hay corrupción, y se aleja de la democracia cristiana. En el año 2000, el voto de castigo se hace presente y gana Vicente Fox con las consecuencias que la historia nos señala, un sexenio desastroso. Vicente Fox, un político irresponsable, el país pierde el rumbo, además patea el avispero. Hay una teoría política que dice: como vivimos junto a Estados Unidos, el gran consumidor de drogas, aquí nos tocó vivir tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, es imposible acabar con el narcotráfico. Bueno, ahora estamos leyendo noticias del Mayo Zambada, de los hijos del Chapo, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible. Esto no lo digo yo, lo dicen estudiosos del fenómeno del narcotráfico. Es imposible terminar con él porque estamos junto con pegado al gran mercado mundial. Dicen los estudiosos que en Estados Unidos hay 60 millones de drogadictos. Drogas médicas, fentanilo, cocaína, heroína, marihuana, cristal, éxtasis, la que tú me digas se consume en Estados Unidos. 60 millones. Es un problema no policíaco, sino de salud pública. Entonces, le dicen a Fox: es imposible acabar el narcotráfico. El PRI más que bien había logrado controlar, había una repartición de los territorios, de las plazas, como le llaman los narcotraficantes, y había una cierta paz, no se metían con la población civil, no había balaceras en las calles, no había un cierto respeto entre grupos, no se atacaba a las mujeres, ni a los hijos, ni a las madres, ni a las abuelas, ¿no? Dejamos de hacer un tipo de reglamento, ¿no? Exactamente. O sea, el PRI hacía, ¿sabes qué? A lo mejor sí vas a vender, pero en tal parte. Sí. Tú también en tal parte. No te metas con la gente. No te metas con las cosas. Eso es lo que te piden. Sí. Entonces había un cierto orden. Y Fox patea el avispero e inicia lo que él dijo que fue el combate al narcotráfico. ¿Sí? Y entonces inicia el desorden que tenemos ahora con la delincuencia organizada. Crecimiento de la guerra de carteles, el crecimiento de carteles nuevos, el crecimiento de la economía de los grupos estos delincuenciales que lavan su dinero y crean economía legal, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera.
Y Fox, pero además gobernó de una manera harto irresponsable. Hay que recordar que Fox fue gerente en Guanajuato de la sucursal de Coca-Cola, y él quiso gobernar al país como si esto fuera una empresa coca-colera, ¿sí? Y de una manera gerencial. Y la parte política como que la fue posponiendo o la fue dejando en manos de otros. Y los demás, digo, de su equipo, puedo decirlo. Sí, de algunos panistas y unos no tan panistas. Y en este río revuelto, el ganador es Felipe Calderón. Felipe Calderón, que no era el candidato de Fox. El candidato de Fox era uno que ahora es senador, se me fue su nombre, me acuerdo en unos minutos, Sodi. Él era su candidato. Pero él logró colarse con artimañas, con chicanadas, con traiciones, como ha sido siempre Felipe Calderón. Incluso Fox lo nombró secretario de Energía, y cuando vio las negras intenciones de que Calderón quería ser el candidato a la presidencia de la República, lo quita, pero Calderón ya había creado dentro del PAN una estructura de manera no muy limpia, Pero una estructura. pero funcionó y él fue candidato aún contra la opinión del presidente de la República, que además ahora sabemos las torpezas políticas de Fox, que quería dejar a su esposa o a Sodi, ¿sí? Hay que recordar que Martita Sahagún, cuyos hijos son unas joyas, aparte son sí, muy... unas joyas, pero buenas para el dinero. Martita quería ser presidenta, ¿no? Entonces Felipe compra a las estructuras panistas y se impone aún contra la opinión de Fox como candidato a la presidencia de la República. Fox le gana a la Bastida, Calderón le gana a Madrazo, pues hasta yo le hubiera ganado a Madrazo y a la Bastida. Y no solo iguala las circunstancias políticas y el manejo de la guerra contra el narcotráfico, sino que él empeora las circunstancias. Se dedica durante su gobierno a crear un monstruo llamado Genaro García Luna, que ahora lo dicen las autoridades de Estados Unidos, no lo digo yo, trabajaba para un cártel, y por eso hubo el combate a otros cárteles, pues porque el cártel de Sinaloa le daba información a Genaro García Luna dónde estaban los capos de los otros cárteles. Y Felipe Calderón decía, la inteligencia de nuestra Secretaría de Seguridad ubicó a tal o cual, y no era la inteligencia de los organismos gubernamentales, sino eran el cartel de Sinaloa el que le daba información para combatir a sus enemigos. Digamos que este cuate, Luna, pues tú trabajabas con ellos, tenía a lo mejor campo abierto, ¿no? Para decir, a ver, vamos a darle en la torre a don Antonio Jiménez, ¿no? Exacto. Que es el contrario de mío, ¿no? Exactamente. O es el contrario de Víctor Guillermo, ¿no? Pero Antonio Jiménez no había caído producto de investigaciones policiales, sino que un cartel enemigo al tuyo te ponía el dedo y decía, ahorita está en San Francisco, Acatepec, en tal... Está haciendo su programa. Sí. Lleguen. Y ahí llegaban por ti y decía el gobierno, ya ven, estamos combatiendo. Pero no solo eso, sino que creció ahora lo sabemos, el número de secuestros, el número de asesinatos, sí, producto de estas circunstancias, que un solo cártel era el preferido del gobierno y que lo manejaba Genaro García Luna, que en algún momento quiso ser presidente de la República y repartió mucho dinero en radio, en periódicos, en televisión, para ser el candidato, casualmente del PAN. Yo no sé si Genaro García Luna era panista, no lo sé. Pero bueno, el PAN se sume más desde la presidencia de la República en la corrupción terrible que produjo Vicente Fox,
y la corrupción terrible que creó Felipe Calderón. ¿Dónde quedó la doctrina social de la Iglesia, la democracia cristiana, el bien común? En el olvido, ¿sí? Como lo que hizo el PRI, ¿no? Como lo que hizo el PRI. Mis documentos básicos se limpiaron el rabo y a la basura el papel, ¿no? Sí. Digo, y jálale a la cadena. Perdón que no es así, pero digamos, cualquiera podemos hacer un partido político, ¿no? Digo, lo podemos adorar a lo mejor con muchos valores, pero pues esos valores al fin y al cabo nos vienen valiendo sombrilla, ¿no? En su origen, en esta primera etapa del PAN, era un partido clerical, un partido conservador, con una unión muy fuerte con la Iglesia. Vámonos al caso de Puebla. Puebla, desde la Guerra de Reforma, Puebla era enemiga de Benito Juárez. La invasión francesa se da debido a que México y su presidente Benito Juárez tenía deuda externa con Inglaterra, con España y con Francia. Y les dijo, les voy a pagar, pero denme tiempo porque estoy en una guerra entre conservadores y liberales. Benito Juárez liberal y los conservadores, los anarquistas, los cristeros, no eran panistas todavía. Los clericales enojados por las leyes de reforma de la separación de Iglesia y de Estado y de un gobierno laico. ¿Qué significa laico? El gobierno no tiene preferencia por ninguna religión. Tú puedes tener la religión que te convenga, que te guste, que te interese, que te convenza, pero el Estado no puede tener ninguna religión, es laico. Sí, por eso me voy a pasar al budismo para que próximamente un presidente auxiliar. No, no es budista, exacto. Y con burro. No, con Buda y con burro. No, vaca. Con vaca. Entonces, así fue creado el PAN, cerca de la iglesia. Y decía yo, Puebla apoyó la invasión francesa, apoyó la llegada de Maximiliano de Habsburgo, el emperador de México. Hay que recordar que durante la batalla del 5 de mayo, Jesús González Ortega le dijo a Ignacio Zaragoza, señor, los poblanos apoyan a los franceses, y le dice, ya mero que los cañones los enfilas a la ciudad más que contra las tropas francesas, porque esos cuates son traidores a la patria. Puebla siempre ha sido conservadora. Cuando llega el PAN a Puebla, llega a un campo fértil. Tuvimos un arzobispo, Octaviano Márquez y Toris, cuyo lema era comunismo no, cristianismo sí, o cristianismo sí, comunismo no, que realmente no había comunismo, pero en la universidad, hoy Universidad Autónoma de Puebla, que nada más era Universidad de Puebla, había grupos que se decían comunistas, mal dicho porque ni sabían qué era el comunismo, pero ellos se decían. Y empezó a haber luchas entre conservadores y izquierdistas en el seno de la universidad, entre FUAs. El FUA era el Frente Universitario Anticomunista, que era de filiación panista, y que era un grupo que dio lugar años después a la UPAEPA, la Universidad Popular del Estado, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. La UPAEPA está muy relacionada con el PAN. También en Puebla nació una organización muy relacionada con el PAN, el Yunque. También otra organización clerical, las familias custodias. Por ejemplo, Eduardo Rivera Pérez, el candidato perdedor para la gubernatura de Puebla, él es de Guanajuato, él nació en Guanajuato, él no nació en Puebla, vecindad en Puebla, y él es del Yunque, de esta organización de ultraderecha, secreta. Hay un libro de Álvaro Delgado, el periodista, que se dedicó a estudiar a fondo el Yunque, y este movimiento nace en Puebla. Puebla se está transformando. Puebla fue hasta 1960 un bastión del PAN, pero hubo
factores que iniciaron una transformación en Puebla. En primer lugar, la llegada de lo que ahora es Ternium y antes se llamaba ILSA. Ya. Con la llegada de ILSA a Xostla, llega gente de Monterrey, llega gente de la Ciudad de México, de Saltillo, etcétera, y empieza un poco esta gente, sin buscarlo, sin quererlo, a introducir cambios en el pensamiento conservador de los poblanos. Esto no lo digo yo, por ejemplo, hay una novela, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, que dice que los poblanos somos hipócritas, sepulcros blanqueados y vivimos de las puertas de nuestras casas hacia adentro. Es decir, el domingo en misa somos de golpe de pecho y en las noches de entre semana viva la fiesta, el rock and roll y las muchachas, esas que fuman y te hablan de tú. No, muchachas. Las muchachas. Son muchachas. Pero los domingos, en misa, Como con la tiene que familia, ser. Como tiene, ¿no? como debe de ser. Entonces, el PAN tenía su bastión en Guanajuato, en Michoacán, en Puebla, en Yucatán, en Querétaro, pero Puebla era un bastión conservador importante, a tal grado que esta batalla que se dio en el seno de la universidad, con la reforma universitaria, produce la expulsión de los FUAS, de los derechistas que forman su universidad, la UPAEP. Pero con el PAN poblano sucede algo que es muy curioso y que los panistas poblanos prefieren no olvidar, ya lo olvidaron. Bendito. Que es el PRI no le da la candidatura a Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, como era de arrebatado, se enoja, se va al PAN, los convence, le dan la candidatura, convence al PRD y a una mezcolanza de partidos y gana la gubernatura de Puebla. ¿Y qué es lo primero que hace a los panistas de año? Sácate de aquí, no te quiero ver. Moreno Valle no era ni del PRI ni del PAN, era moreno vallista. Y al PAN lo arrinconó, lo castigó, y su siguiente paso, y a punto estuvo de lograrlo hasta que se atravesó un helicóptero, fue apoderarse del PAN nacional. Le faltó así. Le faltaron las hélices. Las hélices. Que se cargó. ¿Y cómo? Billete. Sí, acaba de renunciar un panista de toda su vida, Paco Fraile, a Ana Tere Aranda la hizo a un lado, a Humberto Aguilar Coronado, a los panistas de toda su vida poblanos que habían luchado toda su vida, que llevaron. El primer presidente municipal de Puebla fue Hinojosa, no me acuerdo, Gabriel Hinojosa, ¿sí? Que tuvo la mala suerte de tener su trienio con Manuel Bartlett, que se dedicó a obstaculizar su trabajo hasta que se cansó. Diestra y siniestra. ¿Sí? Entonces el PAN, durante los 6 años de gobierno de Rafael Moreno Valle, desapareció. Él trajo gente de Guadalajara, gente de su confianza, de Monterrey, y a los panistas poblanos que toda su vida habían luchado, los hizo a un lado. Él, Rafael Moreno Valle, combatió al PRI, combatió el PAN y creó un Frankenstein político en donde manejó el PRD gracias a Luis Miguel Barbosa, que hoy muerto, no sé si descanse en paz, pero hoy muerto, sí. Hay que recordar que Luis Miguel Barbosa fue priista, fue periodista, él era líder de la bancada del Senado del PRD cuando Peña Nieto era presidente de la República, y él le aprobó las reformas constitucionales a Peña Nieto. Hay un video que yo les recomiendo que lo vean en YouTube,
cuando Peña Nieto fue a saludar a la hoy difunta reina Isabel de Inglaterra y llevó un séquito, entre ellos iba Luis Miguel Barbosa, que ya le habían cortado una pierna, pero iba de frac, no sé dónde, le prestaron unas corcholatas, pero iba luciendo su fina estampa. Sí. Y él fue periodista. Y cuando Rafael Moreno Valle consigue la candidatura por el PAN, invita al PRD y otros partidos de Puebla, los invita y consigue hacer una coalición que lo lleva al triunfo, ¿sí? Y le gana a Javier López Zavala la gubernatura de Puebla. Y su siguiente paso para él, en su cabecita, era ganar la candidatura a la presidencia de la República, pero se le atravesaron unas hélices, pero estaba, hay quien dice actualmente que le hubiera ganado a AMLO en lugar del que era el candidato del PAN, un señor de cabello corto que ahora vive en Estados Unidos, se fue a esconder por allá, que él, o por lo menos le hubiera dado una batalla muy fuerte, muy amplia a Andrés Manuel López Obrador. Pero el destino le tenía otro final, pues no llegó, ¿sí? Entonces el PAN ha dado estos tumbos. El PAN ahora está perdido, está sin rumbo. En Puebla se están dando entre ellos hasta con la cubeta. En la Ciudad de México, aquí contra Augusta Díaz de Rivera, en la Ciudad de México, el líder nacional Marco Castillo, Marco, entre todos se están culpando de la golpiza, de la felpa que les propinó Morena con su aliado PT y Partido Verde. Sí, una diferencia abismal, más de 30 puntos, una diferencia abismal Y el PAN ahora están buscando a los autores de la debacle, y los autores de la debacle son todos. Este partido que, al igual que el PRI, perdió la brújula, se fue por el lado de la corrupción, por el lado del dinero, por el lado del poder por el poder, por el lado de la violencia con Fox y con Felipe Calderón, y que ahora es un partido perdido. Se siguen señalando los analistas que no son partidarios, pero que son objetivos, consideran que es una coalición contra natura PRI, PAN, PRD. O sea, PAN supuestamente de derecha, PRI supuestamente de centro y PRD supuestamente de izquierda, ¿sí? Esto es como si juntáramos al diablo, a la Virgen María y a Jesucristo en un solo equipo para ver si pueden ganar la presidencia de la República. Vamos a meter otro Quetzalcóatl. Sí, ya nomás faltaba Quetzalcóatl para darle más juego. Está bien. Sí. Entonces, pues esto los analistas dicen que este Frankenstein, este masacote, pues produjo lo que produjo, que fue una derrota estrepitosa que le siguen buscando en la ciudad de Puebla. Hace unos días el candidato a presidente municipal por el PAN de Puebla, Mario Riestra, y argumentó que a lo mejor es cierto una serie de errores del Instituto Estatal Electoral, que Morena le pasó subrepticiamente unos votos al partido Haciendo Historia, o Vamos por México, un partido que si no hubiera sido por esa inyección de votos pierde su registro. Pero yo creo que esta reacción del panista Mario Riestra es un tanto tardía. Yo creo que a golpe dado ni Dios lo quita. Exacto. Sí. Entonces, Eduardo Rivera Pérez quiere ser dirigente estatal del PAN. Hay Edmundo Tlategui, que es militante del PAN, quiere ser dirigente estatal del PAN. De este PAN desdibujado,
donde han salido corriendo los viejos panistas, donde hay incrustados elementos que lo único que están buscando es un hueso que roer y vivir del presupuesto, un PAN, un PRI, un PRD desdibujados, bueno, el PRD a tal grado que ya perdió el registro, ¿sí? Y un PAN que no sabe perder, ¿sí? Que todavía hace unos días Xochitl Gálvez pedía que el Tribunal Estatal Electoral castigara a Andrés Manuel López Obrador por violencia de género y por haber intervenido en las campañas, siendo que Lorenzo Córdoba, el anterior consejero presidente del INE, dijo, cuando son más de 30 puntos, ya ni le rasques, manita, mejor ponte un curita, cómprate vitacilina, ponte cremita y ya, ¿sí? Entonces el PAN ha sufrido una descomposición producto del poder, producto de la lucha por el poder, producto de las luchas internas, producto del alejamiento de la doctrina social de la Iglesia, alejamiento total, ¿sí? El peor ejemplo es Felipe Calderón. Digo, de sus ideales, ¿no? De sus ideales, ¿sí? Felipe Calderón, escondido en España a raíz de la detención de Genaro García Luna. Todavía los mexicanos estamos esperando que Genaro García Luna hable, ¿sí? Porque en una declaración Felipe Calderón dijo, es que yo no sabía que Genaro se reunía con los malosos. Si el presidente de la República no sabe lo que hacen sus secretarios, estamos fritos, ¿sí? Por supuesto, es increíble, porque esto no lo digo yo, lo digan, por ejemplo, Edgar Morin, que tiene un libro maravilloso que se llama La Maña, el análisis muy acucioso, muy serio de los grupos, los carteles del narcotráfico en México. Dicen que necesariamente, eso lo dice Edgar Morin, no lo digo yo porque yo no lo vi, necesariamente Genaro García Luna tenía que mocharse con las autoridades de arriba, ¿sí? Y eso, pues el que tenga ojos que lo vea y el que entienda que lo entienda, ¿sí? Es imposible pensar que Felipe Calderón no sabía lo que hacía Genaro García Luna. Una pregunta. ¿El PAN siempre se llamó PAN? Sí, desde su primer día, 1939. Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional. Otra pregunta. Te comentaba hace 8 días del PRI. ¿Cómo te hacías activo a ese partido? ¿Cuáles eran los fundamentos para entrar de lleno a ese partido? Teóricamente es que compartías la doctrina, los documentos, los ideales, el proyecto de ese partido, ¿sí? Y supongo que en algún momento, no a todos, a una burbuja muy pequeña, el monstruo los devoraba y los jalaba, ¿sí? Hay una pregunta que es básica para entender no solo al PRI, al PAN, al partido que sea. Hay políticos decentes, hay políticos que realmente están en México. No vamos a hablar de otro país que yo ni conozco, ¿no? Y no he estudiado. Habrá políticos que estén buscando el bien común, el bien de las mayorías, el que todos vivamos bien, todos, los ricos, los pobres, la clase media. No lo sé. Hay políticos decentes, no lo sé. Hay quien dice que el monstruo, el sistema, te chupa, ¿sí? Y no te permite ser decente, ¿sí? Hay personas que se han metido a la política y que lo que quieren es meterse a la corriente del dinero y darle un pescozón, ¿no? Por supuesto sabemos que Vicente Fox es multimillonario. Diego Fernández de Ceballos tiene un récord mundial de haberle ganado un juicio a un banco
y el banco le dijo, no tengo dinero para pagar la demanda que tú me ganaste. ¿Sí? No vamos a, no, yo no soy abogado, no vamos a discutir si el juicio fue justo, porque en México por una parte está lo legal y por otra lo justo. Lo importante es lo legal. Oye, pero a la viejita le quitaste su terreno, pero fue legal, fue un procedimiento legal, injusto totalmente. Lo Fue legal, legal, como pero fue legal con la ley en la mano. Y ahorita la viejita está viviendo abajo de un cartón en una esquina, pero fue legal, ¿no? Entonces, por un lado va la justicia y por otro lado va la legalidad. Entonces te decía, todos sabemos, a pesar de que chilla y tiene que vender mota, Vicente Fox es millonario. Felipe Calderón es multimillonario. ¿Tú podrías vivir en España sin hacer nada? No. Obviamente, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene su dinero? Es lo que hay que investigar. Edgar Morines en este libro de La Maña dice, hay que seguir siempre la ruta del dinero. Siempre, ¿de dónde llegó? ¿De dónde llegó ese dinero? Mira, ¿no ves que dice Vicente Fox que quiere su pensión? Y he visto videos en YouTube de este cuate Calderón, ¿no? Que pues anda haciendo, digamos, cursos, se puede decir cursos, proyectos en las escuelas, dando pláticas, ¿no? De ahí ha de vivir. ¿Podría vivir en España? Esa es la pregunta con esos cursos. Hay que recordar que Genaro García Luna no está sentenciado, está acusado. Y cuando cayó en la cárcel de Estados Unidos, casualmente en esos días Felipe Calderón se fue a vivir a España. Casualmente, no pensemos mal. Se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones y allá sigue. Pero bueno, en esos días, cuando empieza el juicio de Genaro García Luna, él llega a una universidad privada, tiene muchos amigos, que ayudó mucho en México, y los alumnos se salieron en repudio a su presencia y no aceptaron que él les diera clase. ¿Sí? No sé realmente actualmente en qué universidades, qué cursos dará, no lo sé, pero es evidente que él no vive de eso, ¿no? Él no podría vivir con un salario de profesor universitario, ¿no? Como vive. Hay que recordar que hay 3 expresidentes mexicanos viviendo en Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Peña Nieto y Felipe Calderón, y ninguno de los 3 vive en la medianía republicana que recomendaba Benito Juárez, no creo, ¿no? Afortunadamente, Andrés Manuel López Obrador les quitó, tenían un séquito del Estado Mayor Presidencial, que desapareció el Estado Mayor Presidencial, y la pensión, además de una cuantiosa pensión, tenían un personal a su cargo, ¿sí? Estuvieran en el país que estuvieran, los expresidentes viajaban con un grupo de asistentes del Estado Mayor Presidencial, que no me lo vas a creer, ¿quién le pagaba a esos señores? Nosotros, al Estado Mayor Presidencial. Por eso una de las primeras medidas que hizo Andrés Manuel López Obrador fue desaparecer ese cuerpo que servía únicamente al presidente y a sus familias. A los niños, cuando iban de antro, los cuidaba el Estado Mayor Presidencial. A la señora, cuando iba al súper, le cargaba la bolsa el Estado Mayor Presidencial y pagaban la cuenta, ¿sí? Entonces, eso desapareció. Pues el PAN, muy bien representado por Diego Fernández de Ceballos, por Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox. ¿Dónde está la doctrina social de la Iglesia? ¿Dónde está el bien común? ¿Dónde está el humanismo cristiano? Pues muy atrás. Y bueno. O desaparecido. Desaparecido totalmente. Yo dudo mucho, y no nos vayamos lejos.
que en San Andrés Cholula, que queda aquí a unas calles, la cabecera municipal, las autoridades panistas conozcan los documentos básicos del PAN. No se afiliaron al PAN, ganaron una elección, están gobernando, pero ¿y la doctrina social de la Iglesia y el bien común y la democracia cristiana y el humanismo cristiano? Bien, gracias. ¿Y por tu casa cómo están? La torta de jamón, por favor. ¿Sí? No, como decía el PRI anteriormente, ¿no? Te invitaba a sus elecciones y lo primero que te daba era tu torta de jamón o de queso de puerco y un frutzi. Y de tibio. Uva. Y de uva. Sí. Entonces, lo que hemos visto con el programa pasado del PRI y el PAN es el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Hay que ganar la presidencia, la gubernatura, la presidencia auxiliar, la presidencia municipal, a costa de lo que sea y uniéndonos con quien sea y como sea, pero hay que ganar el pragmatismo. Y luego repartimos, pagamos facturas. Pero el pragmatismo es, no importa la ideología, la religión, el sexo, el tamaño, la estatura, el color de la piel, hay que ganar. Y ya que ganemos, nos repartimos el pastel. ¿Sí? ¿Y dónde quedó todos estos ideales, proyectos de nación de Manuel Gómez Morín? En la nada, se perdió en el transcurso de los años. Y el papá de Felipe Calderón estuvo ahí. Y alguna vez el papá de Felipe Calderón le dijo: hijo, te estás desviando. Papá, son nuevos tiempos. Eso que tú viviste para fundar el PAN ya no sirve, ya son nuevos tiempos. Ahora la política es de otra manera. ¿Es que te vas a unir al PRI? Sí, porque quiero ganar la presidencia, porque quiero poder para poder. Poder chingar, digo. Sí, y lo hizo. Digo, independientemente de todos los cambios que ha generado un partido político dentro de la política mexicana, todos van al mismo punto, ¿no? El poder, el crecimiento económico de pequeñas esferas. A lo mejor en el PRI fue, como tú dices, hecho para el pobre, para el revolucionario, para todo México que estaba en ese momento, y el PAN nace del clérigo, de gentes de mucho dinero, que quieren aún más dinero, es lo que hacen, ¿no? Que no tienen llenadera. Exactamente. Y pues al fin y al cabo terminan uniendo a México, todos esos dos partidos, ¿no? Y a los mexicanos. Exactamente. ¿En qué año o qué tiempo tenía ya el PRI en el poder cuando nace el PAN? Tenía un año, fue en 1938 cuando se crea el PNR y un año después se crea el PAN. O sea, pero no tiene, hay que recordar, la primera concertación, Guanajuato, 1989. No ganó las elecciones, sino Salinas de Gortari: ¿Qué te apoyamos para acabar con Cuauhtémoc? Bueno, ahí les va Guanajuato. Y la elección primera que sí gana el PAN, donde sacan las manos del fraude electoral el PRI, es en Baja California, con Ernesto Rufo. Y la presidencia de la República en el 2000 y en el 2006, mediante fraude, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, Felipe Calderón. Mediante fraude. Hay que recordar que los datos oficiales que dio el todavía IFE en el 2006 fue que Felipe ganó con una diferencia de 1.4. Esos fueron los datos oficiales. 1.4. El PRD, Andrés Manuel López Obrador, impugnaron y el IFE dijo: no, voto por voto, casilla por casilla, no. Y la ley dice que cuando hay duda, me parece que es hasta el 5% de diferencia, tú puedes pedir voto por voto, casilla por casilla. Ahorita Xóchitl Gálvez no tiene cara para pedir un recuento, más de 30 puntos, ¿no?
A lo mejor le sube a 35, ¿no? Digo, A lo mejor es al revés, como San Pedro Cholula, sí, ¿no? Que ahora, por cierto, Rosana Porquillo ya es senadora electa, ¿sí? Del PAN, con las siglas, ella siendo perredista, ¿sí? Bueno, entonces, no hubo recuento porque el PRIAN con Felipe Calderón ya estaba adueñado del país. ¿En qué cambiaron estrictamente las condiciones políticas, económicas, sociales entre el gobierno de Fox y Calderón con los gobiernos del PRI? ¿En qué cambió para el pueblo de México? ¿Qué cambios hubo? Nada, absolutamente nada, ¿sí? Creció la venta de los bienes de la nación a particulares, ¿sí? En el caso de Calderón, a empresas españolas, ¿sí? Le vendió hasta la energía solar, la energía eólica a Repsol y a otras empresas españolas, de las cuales ahora está viviendo en España. Pero ¿qué diferencias básicas hubo entre los gobiernos de Fox y Calderón a todos los del PRI? Ninguna diferencia. El saqueo, el expolio, la corrupción galopante, ¿sí? déjame entender un poquito más, ¿no? Siendo PRI, siendo PAN, como tú dices, la corriente te lleva, ¿no? Digo, pues sí, digamos, México o los mexicanos, pues somos en algún momento corruptos, ¿no? Digo, me considero también porque pues, cuando te agarran de tránsito, no traes licencia, pues le das un Sor Juanita, ¿no? Desde ahí empieza la corrupción entre todos, entre tanto gobierno como participantes, efectivamente. Pues sí, pero hay gradaciones, ¿no? Esto que tú señalas, o en la oficina, en el CIS, que le pones un billete de 50 al folder porque te faltó un acta de nacimiento, no se compara con lo que para allá arriba. Te voy a poner un ejemplo que ahora estamos viviendo. Salinas Pliego. Salinas Pliego debe un dineral en impuestos. ¿Qué pasaba en los gobiernos neoliberales? Él le daba una mordida al presidente y se acababa, no pagaba impuestos. Y Walmart y Bimbo y Coca-Cola y Del Valle y TV Azteca y Electra y los que tú me digas no pagaban impuestos porque le daban una mordida al presidente de la República y el SAT volteaba para otro lado. Este señor ya pagó, ¿sí? Y ahora están enojadísimos porque tienen que pagar impuestos, ¿sí? Salinas Pliego hace unos meses publicó un desplegado a plana entera en Reforma diciendo, ahí están mexicanos muertos de hambre, ya pagué impuestos, ya no chillen como marranos. ¿Te aplaudimos o es tu obligación? Es su obligación, Sí, como todo mexicano. En el neoliberalismo proporcionalmente pagaba más impuestos el salario que el capital, porque el capital se mochaba, mordidas a la presidencia de la República, no al empleado del SAT que iba a llevarte un requerimiento, un citatorio, no a él, al presidente, ¿sí? Y Bueno, te imaginas la mochada cómo era, no, sí. a tal grado que ahora Salinas Pliego debe, creo que 64,000 millones de pesos de impuestos, de Electra, de Banco Azteca, de TV Azteca, Sí, no pagaban impuestos. Porque invitaban al presidente, porque un desayuno, una comida, una cena, el Teletón. Yo apoyo el Teletón. El Teletón es un lavado fiscal. No estoy diciendo que su labor no sea buena. Es buena, pero se ha usado para cuestiones fiscales, para lavarse la carita. ¿Sí? Me parece que todavía existe ese sí, y el CRIT hace una labor muy buena. Eso bueno. No es discutible. ¿Sí? Pero es un invento de Televisa. Recordemos que la madrina era Lucerito, ¿sí? Entonces no pago impuestos, mejor le aviento una lanita al Teletón, ¿sí? Y hay había 8,000 maneras de eludir el fisco. Pero ahora hay orden. Bueno, sí. Ahora con que te sepas 8 con eso.
Pues sí, es que yo tengo conocidos que te dicen, es que ahora es un problema, es muy complicado pagar impuestos. Pues sí, porque es muy complicado eludir el pago de impuestos, porque antes era muy fácil. ¿Sí? Tenías un buen contador y pues cómprate esto y por acá y un parche por acá, ¿no? Ahora hay que pagar impuestos. Los ricos deben pagar más impuestos. Esto es muy curioso. Las calificadoras internacionales, no el gobierno de México, acaban de publicar la situación económica de México. ¿Sí? La macroeconomía de México está gozando de muy buena salud y los ricos son más ricos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué bueno! Pero también los pobres deben vivir mejor. Bailleres, Salinas Pliego, Carlos Slim, Emilio, ¿cómo se llama el de Televisa? Azcárraga, ganaron mal en estos 5 años que nunca antes. ¡Qué bueno! Pero también a los pobres que les vaya bien, que nos vaya bien, a todos, a todos, a todos. Sí, rápidamente para terminar. Hay 6 millones de beneficiados con el apoyo del Banco de Bienestar, personas de 65 años. ¿Sí? Tercera edad. 6 millones de afiliados. En muchos casos son personas que están utilizando ese apoyo para comer mejor, más y mejor. Y casualmente, fíjate cómo son las casualidades, 6 millones de votos fueron los que obtuvo más Claudia Sheinbaum que Andrés Manuel López Obrador 2018-2024. ¿Sí? Ese dinero antes de estos apoyos, que son mínimos, se lo robaban. Este dinero sale del pago de impuestos, del IVA, de impuestos al consumo. Tú compras una Coca-Colita o cualquier refresco y va un IVA. Entonces, hay un retorno. Antes se lo robaban. No se lo robaban. Sí. Lo utilizaban. Sí, personalmente. Exactamente, no se lo robaban. Hay que estar de acuerdo en una cosa. Como lo decía el PRI, el que no tranza, no avanza. Así es. Y ahora, hay quien se opone a estos apoyos, que trabajen. Sí, señores de 65, que trabajen. ¿Dónde? Tú dime dónde. No, el neoliberalismo, a los 40 años, si te despiden de un trabajo, difícilmente encuentras otro. Difícilmente. No digo que no lo encuentres, pero vas a tener que pagar tus aspiraciones económicas. No, económicas, vivienda. Sin prestaciones. Exactamente. ¿No? Sin salud. Digo, sin educación pública, etcétera. Pues ese es el PAN. En eso convirtieron al PAN y ahora se quejan en Puebla, en otros estados, en Yucatán, pues que hubo fraude electoral, que la dictadura, que una elección de estado. No, fueron sus propios errores. Y sus propios miembros. Sus propios dirigentes. Sí, igual que el PRI, el monstruo empezó a devorarse interiormente a sí mismo. Antropofagia. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, ese es el PAN. No lo digo yo, lo dicen los que lo han estudiado. Y seguiremos. Pues muchísimas gracias aquí a Víctor Arellano. Esto fue Mouchan Mouchan. Antonio Jiménez, nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.